En realidad la clave está en el verbo entender. Lo que tiene que hacer con la ciencia es entenderla, no verla como una cosa que es ajena por incomprensible y muchísimo menos verla como una cosa que se ejerce en otro idioma. Simplemente ver de qué se compone la ciencia, que son razonamientos explicativos, que necesita tener evidencia empírica para sostener sus hipótesis, convertirlas en verdades o lo más cercano que a la verdad científica. Todo eso se sigue naturalmente de la habilidad de seguir argumentos lógicamente rigurosos. Esa es la puerta de entrada para entender la ciencia. ¿Por qué afirmo que no existe el cientifiquez, el lenguaje científico? A ver, la respuesta en un primer nivel es porque supongamos que lo hubiera, supongamos que realmente fuera un lenguaje y que no es solamente una metáfora desafortunada. Si sí lo hubiera, entonces tendría su estructura gramatical, sus reglas, su estructura gramatical, su estructura sintáctica, tendría que ser realmente susceptible de ser aprendido por alguien que no lo habla para luego ser traducido a quienes tampoco lo hablan. Bueno, no existe tal cosa como la gramática o la sintaxis de la ciencia más que en el terreno de las metáforas. Y es una metáfora desafortunada porque creo yo que esconde la verdadera dificultad de acercarse a la ciencia. Se habla del lenguaje científico como la barrera más grande que hay que superar. Si esa no es, quiere decir que vamos por el camino equivocado y es lo que yo pienso. La barrera más grande es la que mencioné en las respuestas anteriores. Es la estructura profundamente rigurosa, casi neuróticamente rigurosa de la argumentación científica. Esa no es la estructura con la que argumentamos cotidianamente. Por lo tanto, de pronto chocar contra esa estructura, cuando no se es familiar con ella, causa la percepción de que le están hablando a uno en otro idioma. Pero eso esconde la dificultad verdadera. Hay que hacer, quien quiera entender la ciencia, tiene que hacer un esfuerzo por entender la forma en la que se argumenta en ciencia. Creo que empezaría por hacer referencia a lo anterior. No es un problema de idioma, no es un problema de lenguaje, pero sí es un problema de narrativa. Es decir, una de las cosas que aprendemos quienes estamos en esa zona que describí como bisagra es que tenemos que convertir las estructuras relativamente rígidas de la argumentación científica en algo que sea susceptible de encajar en una narrativa más cercana a la narrativa cotidiana. Las metáforas ayudan mucho para eso, aunque hay la tendencia entonces de darle rasgos humanos a cosas que no son humanas. Entonces las partículas elementales no sienten tristeza ni cosas de ese estilo, ¿no? Esas son tendencias que hay que resistir, pero hay que conservar el esfuerzo de, voy a inventar un verbo horriblemente, narrativizar la argumentación científica, que en principio no parece que se preste para ello, pero cuando uno se dedica a pensarlo un tiempo suficiente, sí se presta. Nosotros somos profesionales de hacer eso, los científicos son profesionales de construir argumentación científica. Si quieren comunicarse directamente con el público, deben explorar, y no es tan difícil, formas narrativas que les ayuden a narrar en estas otras estructuras lo que ellos de todas formas ya saben. No creo que sea más complicado que eso. No todo el mundo tiene interés, no todo el mundo tiene facilidad narrativa para hacerlo, pero si uno quiere comunicar ciencia al público, sí tiene que tener un mínimo de habilidades narrativas y entonces es cuestión de experimentar y hacer ensayo y error. Quien persiste en ello termina por hacerlo bien.